Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre Creta, una isla la isla más grande de Grecia. Estuve allí hace como 2 semanas y nada, les quería contar un poquito cómo fue todo allí, darles un poco de información, cómo llegar a los sitios, lo que me gustó, lo que no. Pues voy a empezar por cuando llegué al aeropuerto, ¿no? Nos bajamos del avión, era el único avión que había en todo el aeropuerto, no había más. Bueno, sí que había como una base militar americana y había aviones de esos militares, de los que van bastante rápido. Y nada, no salí del aeropuerto, tiraron ahí una bomba o algo, se dio un sonido fuerte, como si hubiera sido una bomba, y se veía el humo, sí, el avión pasando, ¿no? Y la chica que nos rentó el coche nos dijo eso, ¿no? Que eran pruebas militares y tal. Me parece un poco raro porque yo iba de vacaciones allí y no sabía lo que esperar. Pero bueno, a partir de ahí ya no pasó nada más, solo veías los aviones de vez en cuando volando por encima, pero bien. Pues nada, cuando salí de los arrivals, eh, fui directo a reservar el coche porque cuando lo intentas hacer desde tu casa, necesitas una tarjeta de crédito. Si llegas allí sin tarjeta de crédito, cabe la posibilidad de que no te lo den. Entonces, como yo no tenía tarjeta de crédito, sino de débito, preferí esperar e intentarlo allí. Así que fui a una compañía que estaba nada más salir y, y nada, bueno, mi experiencia con la compañía, al principio bastante bien, el coche ya les pondré imágenes y tal, les pondré imágenes por aquí. Um, el coche estaba bien. El precio era un poco más elevado de lo que yo esperaba porque por internet había visto que me iba a costar alrededor de 90 libras, 90, bueno, alrededor de 100 euros, vamos a decir, ¿no? Y cuando llegué allí resulta que me cobraron 180. Pero no solo eso, sino que después cuando salí del aeropuerto con el coche, me encontré que todas las gasolineras eran súper caras. O sea, la gasolina es súper cara en comparación con otros países. Aquí donde yo vivo, en Reino Unido, la gasolina está alrededor ahora mismo de una libra 25, que viene a ser 1,40 €, algo así. Pues ahí estaba en Creta, que yo pensaba que iba a ser barato, porque es la información que yo tenía. Resulta que costaba 1,70, 1,70 € por litro. Entonces, bueno, también fue un gasto extra que no esperaba. Pero lo peor de todo fue cuando devolví el coche. Que no quiero decir la compañía, pero básicamente el trato al final no fue el mismo que al principio. Al principio fueron bastante simpáticos y al final se comportaron un poco mal y me trataron un poco... Básicamente lo peor fue que la rueda tenía en el neumático como un trocito que se le había quitado, ¿no? Pero yo estuve conduciendo el coche todo el rato, no perdía aire ni nada, la goma estaba bien. Y un rasguño en la tapa de la llanta. Entonces, ¿qué pasa? Que me cobraron otros 60 euros porque dice que tenía que cambiar la goma completa. Yo me apuesto lo que sea que no la cambiaron porque cuando yo recibí el coche también tenía los rasguños y supongo que la habrán cobrado al anterior por los daños, pero no lo arreglaron. Así que... mmm, pero bueno, al final, entre una cosa y otra, gasolina y coche y tal, sin contar el transporte público que tuve que coger porque no podía acceder con el coche, fueron unos 320, 330 € para una semana, en mayo. En verano, en agosto, supongo que será más caro. Porque, bueno, la cosa es que yo iba con el coche pensando que ya podía acceder a todos lados. Pero muchas de las playas había que meterse por caminos de tierra que duraban a lo mejor 20 minutos, de piedras que
¿sabes? Que no podías ir a más de 10 por hora, básicamente. Que eran, yo qué sé, caminos súper abruptos. Pero, pero claro, después había sitios donde, por ejemplo, en la garganta de Samaría, tenías que aparcar el coche en la parte de arriba, bajar toda la montaña hasta la playa, que eran unas 7 horas, pero luego para volver arriba tenías que coger un barco de la playa a otra playa y de esa playa un bus arriba al parking. Entonces, esos son gastos extra y eran bastante caros, eran como unos 10 euros o algo así. Bueno, eran, no recuerdo bien, pero era alrededor de 11 euros el barco y unos 10 euros la guagua, el bus. Entonces, bueno, aparte del coche también tienes que gastar un poco de dinero en transporte público. Entonces, no sé, igual te conviene más coger y irte solo en transporte público o reservar tours que te vienen, te recogen y te llevan a los sitios y te dejan otra vez. Y a lo mejor te sale más barato. Ahora no vas a tener la libertad que tenía yo, que podía irme cuando quisiera y podía salir cuando quisiera del hotel por la mañana y bueno. Pero otra cosa mala de conducir en Creta es que la gente va loca por ahí. O sea, no hay reglas de seguridad. La... Básicamente las autopistas tienen un carril para allá y un carril para acá. Y todo el mundo, bueno, el límite de velocidad son unos 70 kilómetros por hora, o eso dicen las señales, a veces 60, y luego la gente va, que es raro, ¿no? Que sea tan bajo, pero luego la gente te adelanta como 120 y tal, y entonces no estás seguro de si puedes correr o no puedes correr. Pero aparte es que la gente se separa hacia el arcén para que los otros pasen. Entonces todos, no sé, es una cosa rara. Yo llegué a ver en dos carriles 4 coches en paralelo. Uno que iba hacia el sur de la isla, por ejemplo, adelantando a otro, que el otro estaba en el arcén, y por el otro carril, pasando lo mismo, viniendo del sur hacia el norte, adelantándolo, y el otro pegado a la pared allí, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco peligroso, creo yo. Y no les importa mucho, se te pegan mucho con el coche y conducen un poco locos, no hay muchas... No sé, es un poco extraño y un poco confuso. Pero bueno, a los 2 días ya me acostumbré y intentaba ir despacio con cuidado y afortunadamente no me pasó nada. Pero que lo sepan que hay que tener cuidado y si no tienen mucha experiencia con el coche, a lo mejor, como les dije antes, es preferible irse en transporte público. Luego llegamos al hotel y el hotel la verdad que les enseñaré un poco las imágenes por aquí. La verdad que está bastante bien. Tenía parking, se llamaba Porto Alegre, estaba como a 15 minutos de la ciudad de Chania, Ejania. O La Canea en español. Los recepcionistas, amazing. Todos me ayudaron en todo lo que necesitaba. Si tenía que ir a algún sitio, sobre todo uno de los... había dos mujeres y un hombre. Sobre todo el chico me ayudaba cada vez que le iba a preguntar algo. Me decía, bueno, dame 5 minutos y vente y te lo busco tal. Y me lo buscaba por internet, me daba toda la información que necesitaba, dónde ir, dónde no ir, cómo llegar, todo. Y nada, y las otras dos chicas también muy atentas. Hablando de las infraestructuras del hotel, bueno, por ejemplo, la habitación estaba bastante bien. Era una habitación grande, con una cama gigante. No diría que es doble, sino de las king size. Ahí cabía perfectamente 5 personas, fácil. Tenía televisión, terraza, con una mesita por fuera. ¿Qué más? El baño, bueno, un baño normal y corriente. Pero bueno, por una semana, más que perfecto. Y fueron solo 320 por toda la semana. Y el desayuno, un buffet normal con lo típico, cereales, tostadas, huevos, jugo, café. Y bueno, la terracita donde podías desayunar estaba bastante bien.
tenía vistas hacia el mar. Así que les recomiendo ese hotel si quieren algo barato. Ahora, si quieren estar cerca de la ciudad de Hania, de la Canea, pueden quedarse en un hotel por allí, pero que sepan que va a ser más caro. Respecto a los restaurantes, cuando estuvimos por la ciudad de la Canea, ¿no? Es como una especie de puerto y bueno, hay un faro, un montón de barcos y toda la historia. Entonces tú puedes ir alrededor del agua, pero por todo ese paseo hay básicamente millones de restaurantes, un montón de restaurantes. Y en todos, absolutamente todos, te intentan parar y te intentan meter para adentro. ¿Qué pasa? Que es un poco... son un poco pesados, ¿no? Un poco que te molesta. Intenta meter dentro del restaurante con traquiñuelas, básicamente, ¿no? En plan, venga, te damos, por ejemplo, el primer día, me dijeron, no, te damos bebida gratis, postre gratis y café gratis. Bueno, pues la bebida gratis era un poquito así de sangría en un vaso. El postre gratis era una bola de helado que ni siquiera la quería, porque no me gusta mucho el helado. Ni me preguntaron si me gustaba o no. Y después no me ofrecieron café ninguno. Simplemente después del helado me trajeron directamente la cuenta. Sin ni siquiera preguntar, que también me parece un poco... Tal, sí, comiendo el helado y todavía, pum, toma, paga, venga, vete. Un poco raro. Y... y las porciones de la comida eran bastante caras para lo que venía, por lo menos en este restaurante, ¿me entiendes? Les pondré la foto por ahí, o el vídeo, era súper pequeño, era uno de champiñones así fritos o algo así, súper pequeño y me costó como 9 euros o algo de eso. Y luego eso, te traen agua y pan sin preguntarte y te la ponen en la mesa y te la cobran directamente, que también me parece una avanzada. Pero bueno, todos te intentan hacer eso, en todos, absolutamente todos. Fui a comer a 3 o 4 y en todos te lo hacen. Ya cuando ya tienes experiencia le preguntas, ¿esto por esto te cobras? Tal. Si vas a cobrarme no me lo pongas. Pero bueno, para que sepan que no tal. Y lo más importante de todo, lleva efectivo de tu casa, porque intentas pagar con tarjeta de los restaurantes y no te deja. Dice que no coge señal, que no pilla, tal, en todo. Y entonces, ¿qué hace? Te manda para el banco que está al lado. ¿Y qué hace el banco que está al lado? Pues te cobra 3 o 4 euros de comisión, ¿no? O sea, no sé si hay un convenio por ahí, algo leído por internet. Yo no quiero meterme en esa historia, pero si te quieres ahorrar esas comisiones, que si vas a sacar todos los días 30 euros, son al final 15 euros que te gastas extra de comisiones, ¿me entiendes? Entonces, si no llevas efectivo, te recomiendo que saques una sola vez bastante dinero, lo que necesites para la semana, y ya está, ya lo tienes en efectivo, y luego, bueno, tú sabes. Y bueno, tampoco fui a comer muchos restaurantes, fui 3 veces al restaurante, 4 veces fui a comer al restaurante, en toda la semana. El resto, nada, compré en el supermercado, que también es bastante caro. Y nada, y me compraba a lo mejor una pizza para llevar y la compartíamos y tal. Y ya está. Chicos, tengan cuidado con los restaurantes, no se dejen engañar, como me engañaron a mí. A ver, ¿qué más?